un susurro que rompe el silencio de años. El pequeño heredero de una fortuna incalculable, acallado por una timidez profunda, jamás pronunció la palabra que un niño anhela decir: papá. En el rincón más íntimo de una mansión opulenta, donde las risas parecían ajenas, solo una figura encontró la llave para desbloquear su voz. A través de miradas tiernas y juegos compartidos, la niñera tejió un puente de confianza, transformando la aprensión en valentía. De repente, en un instante de pura conexión, las sílabas esperadas brotaron, un eco dulce y triunfante que resonó más allá de los muros dorados, revelando la fuerza transformadora del amor y el cuidado en su forma más pura. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el silencio se prolonga demasiado, cuando un sonido que debería ser natural, una palabra tan simple como papá, se convierte en un Everest insuperable para una pequeña criatura? Esta no es solo la historia de un niño rico y silencioso, es una ventana a las complejidades de la comunicación humana, a las barreras invisibles que a veces construimos o que se construyen a nuestro alrededor, y a la extraordinaria capacidad del afecto genuino para derribarlas. Imagina un mundo donde la riqueza material abunda, donde las posesiones se cuentan por toneladas y las comodidades son ilimitadas, pero donde la conexión humana más básica, la expresión de amor filial, se encuentra atrapada en un laberinto de miedos y reticencias. Este era el universo de nuestro protagonista, un niño rodeado de opulencia, pero empobrecido en la expresión. Un pequeño ser cuya voz, destinada a resonar, se ahogaba en la quietud de su propia timidez. La mansión, con sus salones suntuosos y sus jardines inmaculados, se convertía en una jaula dorada, un escenario donde el drama silencioso de un niño se desarrollaba sin testigos, o peor aún, con testigos que no lograban descifrar el código de su silencio. La palabra papá, cargada de significado, de seguridad, de pertenencia, se erigía como un muro infranqueable, un hito que se negaba a ser alcanzado. ¿Qué fuerzas internas, qué miedos primigenios podían silenciar una necesidad tan profunda? Y más importante aún, ¿qué tipo de intervención, qué chispa de esperanza podía encender la llama de la comunicación en un corazón tan reacio? La narrativa que exploraremos no se limita a la anécdota de un niño que finalmente habla. Va más allá, adentrándose en los mecanismos psicológicos que subyacen a la timidez extrema, en el impacto del entorno en el desarrollo emocional y comunicativo de un infante, y en la insospechada potencia de las relaciones interpersonales, especialmente aquellas forjadas en la infancia. Nos sumergiremos en la ciencia detrás del desarrollo del lenguaje, pero no desde una perspectiva clínica y fría, sino a través de la lente de la experiencia humana, de las emociones que impulsan la necesidad de expresarse y de las conexiones que hacen posible esa expresión. La figura de la niñera, aparentemente secundaria en el gran esquema de la riqueza y el poder, se revela como el catalizador inesperado, el agente de cambio que, con herramientas tan sencillas como la paciencia, la empatía y el juego, logró lo que quizás años de terapia o intentos fallidos no habían conseguido. Su papel trasciende la mera custodia, se convierte en una arquitecta de la confianza, una escultora de la valentía. Este relato nos invita a reflexionar sobre la verdadera medida de la riqueza, no en bienes materiales, sino en la calidad de nuestras conexiones y en la libertad que tenemos para expresar nuestros sentimientos más profundos. A medida que desentrañemos esta historia, descubriremos que, a menudo, las soluciones más poderosas a los problemas más complejos residen en las interacciones humanas más sencillas y en el amor incondicional. Prepárense para un viaje que les mostrará cómo un susurro, nacido de la conexión,
puede romper el silencio de años y transformar vidas enteras, revelando verdades universales sobre la naturaleza humana y el poder curativo del afecto. El trasfondo de la mansión, ese escenario de opulencia aparentemente perfecta, esconde a menudo realidades complejas sobre la crianza y el desarrollo infantil. No es inusual que en hogares con grandes recursos, los padres, absortos en sus propias vidas o en la gestión de sus imperios, deleiten a sus hijos con objetos y experiencias materiales, descuidando, sin quererlo, la atención emocional y el tiempo de calidad que son el verdadero sustento del alma infantil. La ausencia de una figura paterna presente y afectuosa, o una presencia que se limita a la provisión económica sin una conexión emocional profunda, puede dejar vacíos significativos en el desarrollo de un niño. Este vacío, sumado a una disposición natural hacia la introversión o la timidez, crea un terreno fértil para que las dificultades comunicativas echen raíces. Las interacciones sociales del niño, limitadas a menudo al personal de servicio o a encuentros esporádicos y formales, no le ofrecen los modelos de comunicación espontánea y segura que necesita para florecer. Por consiguiente, el lenguaje, que se nutre de la interacción y la retroalimentación constante, se ve atrofiado. La timidez, en este contexto, no es simplemente una falta de audacia, sino una respuesta aprendida a un entorno que no ha validado ni incentivado su expresión. De hecho, se ha observado que la sobreprotección, o por el contrario, la falta de atención emocional en la infancia, pueden exacerbar las tendencias tímidas, llevando a los niños a retraerse aún más. En este entramado de influencias, la niñera emerge no solo como una cuidadora, sino como una figura de apego fundamental. Su rol trasciende la simple supervisión de las necesidades físicas del niño. Se convierte en la principal mediadora entre el mundo exterior y el universo interior del pequeño. A diferencia de los padres, cuyas responsabilidades pueden ser vastas y demandantes, la niñera a menudo dedica una cantidad considerable de tiempo a interacciones uno a uno, lo que le permite observar de cerca las sutilezas del comportamiento infantil y las señales no verbales que el niño emite. Esta proximidad y dedicación son cruciales. Es a través de la constancia de su presencia, de la previsibilidad de sus respuestas afectuosas y de su capacidad para interpretar las necesidades no expresadas, que se construye un vínculo de seguridad. Imagina, por ejemplo, cómo una niñera podría responder a un juguete roto no con una solución rápida, sino invitando al niño a arreglarlo juntos, modelando así la resolución de problemas y la colaboración mientras valida sus sentimientos de frustración. La clave para desbloquear la voz del niño reside, por lo tanto, en la creación de un espacio seguro donde la experimentación verbal no solo sea tolerada, sino activamente alentada. Esto implica un entorno libre de juicios, donde los errores no se castiguen y donde los intentos de comunicación, por imperfectos que sean celebrados. La niñera, al emplear técnicas de juego activo y sensible, puede transformar momentos cotidianos en oportunidades de aprendizaje lingüístico. Por ejemplo, durante una sesión de juego con bloques de construcción, en lugar de simplemente construir ella misma, podría preguntar: ¿qué crees que pasará si ponemos este bloque aquí? O, veo que estás juntando esos dos. ¿Quieres contarme por qué? Estas preguntas abiertas invitan al niño a verbalizar sus pensamientos y a conectar sus acciones con el lenguaje. Además, la imitación y la expansión de las vocalizaciones o palabras incipientes del niño son estrategias poderosas. Si el niño emite un sonido que se asemeja a agua, la niñera podría responder con entusiasmo: «Sí, agua. ¿Quieres agua, verdad?». Este tipo de respuesta valida el esfuerzo del niño y le proporciona un modelo lingüístico claro y contextualizado.
La repetición lúdica de sonidos y palabras, asociada a objetos y acciones concretas, refuerza la asociación entre el significante y el significado, un pilar fundamental en la adquisición del lenguaje. La paciencia inquebrantable de la niñera es, sin duda, uno de sus atributos más valiosos. El proceso de superar una timidez profunda y una falta prolongada de expresión verbal no es lineal ni rápido. Habrá días de progreso aparente, seguidos de retrocesos o de silencios prolongados. La capacidad de la niñera para mantener una actitud positiva y alentadora, sin mostrar frustración ni impaciencia, es lo que permite al niño perseverar. Cada pequeña victoria, cada sílaba articulada, cada intento de iniciar una interacción, debe ser reconocida y reforzada. Este refuerzo no tiene por qué ser grandilocuente. A menudo, una sonrisa cálida, un gesto de aprobación o un simple «muy bien» son suficientes para motivar al niño a seguir intentándolo. Es esta constancia afectiva la que gradualmente va erosionando las barreras de la aprensión, sustituyendo el miedo al juicio por la anticipación de una respuesta positiva y alentadora. Este enfoque, centrado en la relación y en la validación emocional, es la antítesis de un sistema punitivo o de alta presión, que solo serviría para solidificar aún más el mutismo del niño. La arquitectura de la confianza que la niñera construye no se basa únicamente en la repetición de palabras o en la simple interacción lúdica, sino en la profunda comprensión de las señales no verbales y en la capacidad de responder a ellas de manera empática y predictiva. El niño, al no poder articular sus necesidades o emociones con el lenguaje, se comunica a través de microexpresiones faciales, posturas corporales, gestos sutiles e incluso cambios en su ritmo respiratorio. La niñera experta, al observar estas manifestaciones, puede inferir lo que el niño está sintiendo o deseando y actuar en consecuencia. Por ejemplo, si el niño aprieta los puños y frunce el ceño, la niñera podría interpretar esto como frustración o enojo, y en lugar de ignorarlo, podría acercarse y preguntar con suavidad, ¿estás enojado porque el juguete no funciona como quieres? Esta validación de sus sentimientos, incluso antes de que pueda expresarlos verbalmente, es fundamental. Le enseña al niño que sus emociones son reconocidas y que no está solo en su experiencia interna. Además, la niñera puede emplear la técnica de la etiquetación emocional de manera proactiva. Si nota que el niño se muestra retraído y mira hacia la ventana con anhelo, la niñera podría sugerir, «Parece que te gustaría salir a jugar afuera, ¿verdad? Tal vez te sientes un poco aburrido aquí adentro». Al nombrar la emoción o el deseo que percibe, la niñera no solo ayuda al niño a comprender sus propios sentimientos, sino que también le proporciona el vocabulario necesario para empezar a expresar esas emociones en el futuro. Este proceso es análogo a cómo se aprenden las palabras para los colores. Primero se ven, luego se asocian con la palabra y finalmente se usan para describir lo que se ve. En este caso, las palabras son las emociones y las necesidades, y el contexto es la interacción segura y receptiva. Otro aspecto crucial en la labor de la niñera es la creación de rutinas predecibles y enriquecedoras. La predictibilidad proporciona al niño un sentido de seguridad y control, lo cual es esencial para reducir la ansiedad que a menudo acompaña a la timidez. Dentro de estas rutinas se pueden incorporar momentos específicos dedicados a la interacción verbal, no como una tarea obligatoria, sino como una parte natural y placentera del día. Por ejemplo, durante la hora del cuento, la niñera puede hacer pausas estratégicas, invitando al niño a predecir lo que sucederá a continuación o a describir las imágenes. Si el niño responde con un gesto o un sonido, la niñera puede expandir esa respuesta, creando una pequeña conversación.
Oh, ¿crees que el ratón se esconderá? ¡Qué buena idea! ¿Y dónde crees que se esconderá? Esta invitación a participar, sin presión, fomenta la iniciativa comunicativa. Asimismo, la niñera puede actuar como un modelo lingüístico ejemplar, no solo en la forma en que habla, sino también en cómo maneja las interacciones sociales. Si la niñera misma es una persona que se expresa con claridad, que utiliza un lenguaje rico y variado, y que demuestra confianza al interactuar con otros, el niño absorberá estos comportamientos. La niñera podría, por ejemplo, verbalizar sus propias acciones y pensamientos mientras realiza tareas cotidianas. Ahora voy a preparar una rica merienda. Primero sacaré las frutas. Mira qué color tan vibrante tiene esta manzana. Esta transparencia lingüística expone al niño a un flujo constante de lenguaje en contexto, facilitando la comprensión y la adquisición de nuevas palabras y estructuras gramaticales de una manera orgánica y desprovista de artificio. La maestría de la niñera reside en la sutileza, en tejer el aprendizaje del lenguaje dentro del tapiz de la vida diaria, transformando cada momento en una oportunidad para que la voz del niño, antes silenciada, comience a encontrar su camino. Consideremos ahora la aplicación de estas estrategias en situaciones específicas que van más allá del juego directo. Por ejemplo, al momento de la comida, en lugar de simplemente servir los alimentos, la niñera podría iniciar una conversación sobre los colores, las texturas o los sabores. Mira, tenemos zanahorias anaranjadas. ¿A qué te saben las zanahorias? ¿Dulces o un poco crujientes? Incluso si la respuesta del niño es un simple sonido de asentimiento o un murmullo, la niñera lo valida y expande: «¡Ah! Te saben dulces. ¡Qué rico!». De esta manera se convierte la rutina alimenticia, a menudo monótona, en un laboratorio lingüístico donde la experimentación es segura y la recompensa es la atención y el estímulo positivo. De igual forma, durante los momentos de transición, como ir de una habitación a otra o prepararse para salir, la niñera puede usar este tiempo para reforzar conceptos y vocabulario. Vamos a ponernos los zapatos. ¿Recuerdas cómo se llama este zapato? Es tu zapato azul. Y este es tu zapato rojo. ¿Cuál quieres ponerte primero? La clave es la consistencia y la integración del lenguaje en todas las actividades, haciendo que la comunicación sea una herramienta útil y gratificante en lugar de una fuente de estrés. La habilidad para conectar estas pequeñas interacciones, para ver el potencial lingüístico en cada instante, es lo que distingue a un cuidador excepcional de uno simplemente cumplidor. La niñera en este relato no solo cuida del cuerpo del niño, sino que nutre activamente su desarrollo comunicativo, sentando las bases para que su voz, antes prisionera del silencio, pueda finalmente liberarse. Más allá de la simple interacción verbal y la validación emocional, la niñera empleó una estrategia de inmersión gradual en escenarios socialmente desafiantes, diseñados para desensibilizar al niño ante la ansiedad que le provocaba la interacción con desconocidos. En lugar de forzarlo a grandes reuniones, comenzó con encuentros breves y controlados. Por ejemplo, invitaba a un solo niño de la edad del heredero a visitar la mansión por un período corto, bajo la supervisión constante de ambos adultos. El juego se estructuraba de manera que la interacción entre los niños fuera mínima al principio, permitiendo que el heredero se acostumbrara a la presencia de un par, observándolo y participando en actividades paralelas. Con el tiempo, y a medida que se notaba una disminución en la atención del niño, las actividades se volvían más cooperativas, fomentando la necesidad de comunicación para lograr un objetivo común en el juego, como construir una torre conjunta o compartir materiales.
Esta exposición controlada y progresiva, a diferencia de una confrontación abrupta con situaciones sociales abrumadoras, permitió que el sistema nervioso del niño se adaptara de manera más saludable, reduciendo las respuestas de lucha o huida asociadas a la ansiedad social. Asimismo, la niñera introdujo el concepto del lenguaje de juego de roles de una manera lúdica y abstracta. Utilizaba títeres o figuras de animales para representar situaciones sociales cotidianas, donde los personajes debían comunicarse para resolver un problema o expresar un deseo. Por ejemplo, podría poner en escena a dos conejitos discutiendo sobre qué zanahoria compartir, o un osito pidiendo ayuda a su mamá. La niñera verbalizaba las intenciones y emociones de los personajes y luego invitaba al niño a hablar por uno de ellos o a sugerir lo que el personaje debería decir. El conejito está un poco triste porque no tiene zanahoria. ¿Qué crees que debería decirle al otro conejito? Esta externalización de la comunicación, al desvincularla directamente de la presión de hablar por sí mismo, permitía al niño experimentar con el lenguaje en un contexto seguro y de baja presión. Era una forma de ensayar las interacciones sociales y las expresiones verbales sin el riesgo de ser juzgado por su propio desempeño, fortaleciendo así su confianza en la efectividad del lenguaje como herramienta de interacción. Por otro lado, la niñera observó cuidadosamente los intereses intrínsecos del niño, cualesquiera que fueran, y los utilizó como vehículos para la expresión. Si el niño mostraba fascinación por los trenes, por ejemplo, la niñera no solo le proporcionaba juguetes de trenes, sino que integraba el lenguaje en esa pasión. Podrían escribir juntos historias sobre aventuras en tren, donde el niño dictaba las ideas y la niñera las transcribía, creando un libro personalizado. O quizás, al jugar, la niñera adoptaba el rol de un controlador de tráfico aéreo para los trenes de juguete, requiriendo que el niño comunicara las rutas o los destinos de sus trenes. Este enfoque, al anclar el aprendizaje del lenguaje en algo que genuinamente apasiona al niño, maximizaba la motivación y la retención. El lenguaje se convertía en una herramienta para profundizar en su interés, no en una obligación impuesta desde el exterior, lo que hacía que el acto de hablar fuera intrínsecamente gratificante. Finalmente, se implementó una estrategia de modelado de pensamiento en voz alta. Cuando la niñera se enfrentaba a una tarea o a una decisión sencilla, verbalizaba su proceso de pensamiento. Por ejemplo, al preparar una actividad podría decir, necesito encontrar las crayolas azules. Primero, voy a revisar en esta caja. No están aquí, quizás están en el cajón de arriba. Sí, aquí están. Ahora puedo empezar a dibujar el cielo. Este monólogo interno, compartido verbalmente, no solo exponía al niño a estructuras de frases complejas y a vocabulario específico, sino que también le mostraba cómo el lenguaje se utiliza para planificar, resolver problemas y navegar el mundo. Le daba una visión del detrás de cámaras, del pensamiento verbalizado, normalizando el uso del lenguaje como una herramienta cognitiva fundamental. Esta práctica, realizada con naturalidad y sin forzar la interacción del niño, creaba un ambiente donde el lenguaje era omnipresente y funcional, invitando sutilmente a su participación activa. La clave para desentrañar el silencio del niño no residía únicamente en la práctica de habilidades comunicativas, sino en la profunda comprensión de su mundo sensorial y en la adaptación del entorno para hacerlo menos amenazante y más estimulante. Se implementó un enfoque multisensorial, reconociendo que la rigidez en la comunicación verbal a menudo se correlaciona con una hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos táctiles, auditivos, visuales u olfativos. Por ejemplo, se observó que el niño reaccionaba negativamente a ruidos repentinos o texturas ásperas.
En respuesta, la niñera introdujo gradualmente experiencias sensoriales de baja intensidad. Esto incluía sesiones de juego con materiales de texturas suaves y predecibles, como plastilina tibia o arena fina tamizada, siempre permitiendo que el niño explorara a su propio ritmo y sin presión. La música suave y ambiental se convirtió en una constante, utilizada para señalar transiciones o para crear una atmósfera de calma en contraste con los sonidos discordantes que antes podían abrumarlo. Además, se trabajó en la interpretación y validación de sus respuestas no verbales a nivel fisiológico. Si el niño mostraba signos de incomodidad, como alejarse o cubrirse los oídos, la niñera no lo forzaba a permanecer en la situación, sino que verbalizaba la posible causa. Parece que el sonido del aspirador te molesta un poco, ¿verdad? Vamos a ir a otra habitación donde esté más tranquilo. Esta acción de reconocer y responder a sus señales corporales le enseñaba al niño que su cuerpo le estaba comunicando información valiosa y que había alguien que entendía y respetaba esas señales. Con el tiempo, esta práctica ayudó a reducir la ansiedad asociada a ciertos estímulos, permitiendo que el niño se sintiera más seguro para explorar y, eventualmente, para experimentar con la vocalización en entornos que antes consideraba hostiles. Otro aspecto crucial fue la introducción de herramientas de comunicación aumentativa y alternativa, CAA, de manera muy sutil, no como un sustituto del lenguaje, sino como un puente temporal. Esto implicaba el uso de tarjetas con imágenes simples que representaran objetos o acciones comunes, como agua, dormir o jugar. La niñera utilizaba estas tarjetas de forma natural en sus interacciones, señalando la imagen mientras decía la palabra correspondiente. Por ejemplo, al ofrecerle una bebida, mostraba la tarjeta de agua y decía, «Agua, ¿quieres agua?». Si el niño llegaba a señalar la tarjeta, se le proporcionaba de inmediato, reforzando la conexión entre la imagen, la palabra y la satisfacción de una necesidad. Este método, lejos de desalentar el habla, servía para clarificar el concepto detrás de la palabra y para demostrar la utilidad del lenguaje o sus representaciones como un medio efectivo para obtener lo que se desea. En paralelo, se fomentó la observación y el juego de imitación con animales pequeños o mascotas en la mansión, si las hubiera, o incluso a través de videos educativos. Los animales, al no tener la complejidad del lenguaje humano, ofrecen un modelo de comunicación más directo, basado en gestos, vocalizaciones y expresiones corporales. La niñera podría imitar el maullido de un gato y preguntar, ¿qué crees que quiere el gatito? O al ver a un perro mover la cola, explicar, mira, el perro mueve la cola. Eso significa que está feliz. Esta exposición a sistemas de comunicación distintos al humano ayudaba a desmitificar la idea de que la comunicación debe ser verbal y perfecta, abriendo la mente del niño a la diversidad de formas en que los seres vivos se expresan y se conectan. Finalmente, y de manera muy importante, se trabajó en la desvinculación de la palabra papá de cualquier expectativa o presión externa. En lugar de centrarse exclusivamente en esa palabra específica, la niñera se enfocó en la expresión general de afecto y conexión. Se introdujeron juegos que implicaban abrazos, caricias y expresiones de cariño, asociadas a la figura paterna de manera lúdica y no demandante. Por ejemplo, al hojear un álbum de fotos, la niñera podría señalar la imagen del padre y decir con una sonrisa, «Aquí está papá, él te quiere mucho», sin esperar una respuesta verbal. Esta construcción gradual de una asociación positiva y segura con la figura paterna, despojada de la presión del primer papá, sentó las bases para que, cuando el momento llegara, la palabra emergiera no como una imposición, sino como una expresión genuina de amor y reconocimiento.
La niñera, reconociendo que la timidez extrema no es una ausencia de pensamiento, sino una dificultad en su externalización, ideó un método para externalizar los procesos cognitivos del niño. En lugar de esperar que él verbalizara sus planes o reflexiones, ella misma verbalizaba las suyas, pero de una manera que invitaba a la reflexión y a la anticipación por parte del niño. Por ejemplo, al preparar una actividad de pintura, no se limitaba a sacar los materiales, sino que razonaba en voz alta sobre las elecciones. Hoy vamos a pintar. Pensé que usaríamos estos colores porque el cielo está muy azul hoy. ¿Tú qué opinas? ¿Prefieres el azul claro o el azul oscuro para el cielo? O quizás, ¿quieres pintar algo completamente diferente? Esta práctica, lejos de ser una simple descripción, actuaba como un andamiaje para el pensamiento del niño, mostrándole cómo se estructuran las ideas, cómo se toman decisiones y cómo se expresan esas decisiones. Al ofrecer opciones y solicitar su opinión, incluso si ésta se manifestaba con un gesto o una mirada, se le estaba enseñando implícitamente la mecánica de la argumentación y la expresión de preferencias. Además, se introdujo un elemento lúdico de adivinanza de intenciones entre la niñera y el niño. La niñera, de forma exagerada y teatral, realizaba acciones que implicaban una intención clara, pero no verbalizada, y luego se dirigía al niño para que adivinara qué quería o qué pensaba. Por ejemplo, podría fingir buscar algo con ahínco, mirar un reloj imaginario y suspirar con dramatismo. Luego, se acercaría al niño y le preguntaría, ¿adivinas qué quiero? Tengo tanta hambre que mi estómago está haciendo ruidos. ¿Qué crees que me gustaría comer? Esta dinámica transformaba la adivinanza en un juego de desciframiento de señales, donde el niño, al intentar responder, practicaba la observación de las expresiones, gestos y el tono de voz, aprendiendo a correlacionarlos con significados específicos. El éxito en estas adivinanzas se recompensaba con una reacción efusiva y la consecución de la acción deseada, en este caso, recibir comida, reforzando la idea de que la interpretación y la comunicación, incluso en sus formas incipientes, son efectivas y gratificantes. Asimismo, se exploró la creación de narrativas de objeto personalizadas. Se seleccionaban objetos cotidianos del entorno del niño, como un peluche, un coche de juguete o incluso una taza, y se les atribuía una historia o una personalidad que la niñera desarrollaba de forma oral y lúdica. Por ejemplo, el peluche podría ser un explorador valiente que necesita ayuda para encontrar el camino a casa, o el coche de juguete podría ser un corredor de carreras que necesita instrucciones sobre la pista. La niñera narraba estas historias, haciendo pausas estratégicas para invitar al niño a continuar la historia o a decirle al personaje qué hacer. El osito explorador está un poco perdido. Mira, ve ese árbol grande. ¿Crees que debería ir hacia allá? ¿Qué le dirías tú al osito? Este enfoque, al personificar objetos inanimados y otorgarles intenciones y necesidades, creaba un contexto seguro y lúdico para que el niño proyectara sus propios pensamientos y deseos, experimentando con el lenguaje en un escenario de baja presión y alta imaginación. La clave era que el niño no se sentía presionado a hablar por sí mismo, sino a dar voz a un personaje, lo que reducía la carga de la autoexposición. Por otra parte, se implementó un sistema de refuerzo diferido de la comunicación. En lugar de esperar una respuesta inmediata, la niñera a menudo anticipaba la necesidad de comunicación y la programaba para un momento posterior, pero dentro de un contexto predecible. Por ejemplo, después de una actividad placentera, la niñera podría decir, «¡Qué divertido fue jugar con los bloques! Mañana, cuando volvamos a jugar, me encantará escuchar qué más construimos».
¿Qué te parece si pensamos en algo nuevo para construir? Esta anticipación, al no exigir una respuesta en el momento, permitía al niño procesar la idea y prepararse internamente. Al día siguiente, al retomar la actividad, la niñera recordaba suavemente la conversación anterior. Ayer pensamos en construir un castillo. ¿Estás listo para contarme cómo quieres que sea? Esta estrategia respetaba los tiempos del niño y le daba la oportunidad de formular su respuesta sin la urgencia de la gratificación instantánea, promoviendo una comunicación más reflexiva y menos reactiva. La niñera, al observar la resistencia del niño ante la comunicación explícita, se enfocó en la creación de un espacio de comunicación indirecta, donde la expresión se manifestaba a través de la manipulación de objetos y la construcción de escenarios simbólicos. En lugar de pedirle que nombrara lo que quería, le presentaba un conjunto de elementos y observaba cómo los combinaba para comunicar una necesidad o un deseo. Por ejemplo, si el niño buscaba jugar afuera, la niñera podría colocar estratégicamente cerca de la puerta una pelota, un sombrero de sol y unas botas de agua. La selección y disposición de estos objetos por parte del niño, o incluso su mirada fija en ellos, se convertían en una forma de lenguaje que la niñera interpretaba y validaba verbalmente. «Ah, veo que has elegido la pelota y el sombrero. Quieres decirme que te gustaría jugar afuera en el jardín, ¿verdad?» Esta metodología transformaba la pasividad del niño en una forma activa de comunicación, donde sus acciones hablaban por sí mismas y eran traducidas por un adulto empático. Además, se implementó la técnica de la narrativa compartida a través del arte, donde el niño no necesitaba articular palabras, sino que usaba el dibujo o la pintura como medio para contar una historia o expresar un estado de ánimo. La niñera, en lugar de esperar que él describiera lo que dibujaba, participaba activamente en el proceso creativo, añadiendo elementos y verbalizando las posibles intenciones detrás de los trazos. Si el niño dibujaba una figura grande y oscura, la niñera podría comentar: «Veo que has pintado una figura muy grande y oscura. Quizás se siente un poco enfadada, ¿verdad? O tal vez es un gigante que protege algo importante». Esta cocreación de significado permitía al niño explorar emociones y conceptos complejos sin la presión de la verbalización directa. La imagen se convertía en un lienzo para su mundo interior, y la niñera actuaba como su intérprete y amplificador. Por otra parte, se introdujeron desafíos de comunicación no verbal, que requerían una respuesta gestual o expresiva específica. Por ejemplo, la niñera podría simular que algo está caliente y ofrecerle al niño un abanico, esperando que él lo tomara y lo usara para refrescarla. O podría fingir que no puede alcanzar un objeto deseado, esperando que el niño señalara o indicara cómo ayudarla. Estos juegos, diseñados para ser divertidos y sin presión, reforzaban la idea de que la comunicación va más allá de las palabras y que las acciones y los gestos son herramientas poderosas para interactuar y colaborar. La satisfacción derivada de resolver estos pequeños enigmas comunicativos fortalecía la confianza del niño en su capacidad para influir en su entorno y en las personas que lo rodean, sentando las bases para una futura expresión verbal más segura. Asimismo, se trabajó en la desensibilización gradual a sonidos específicos que pudieran estar asociados a experiencias negativas o a la ausencia de comunicación. En lugar de evitar por completo ciertos ruidos, la niñera los introducía de forma controlada y en contextos positivos. Si, por ejemplo, la palabra papá estaba asociada a una ausencia o a un sonido particular, se buscaba asociarla con experiencias nuevas y placenteras. Esto podría implicar escuchar grabaciones de voz de figuras paternas positivas en otros contextos, familiares, amigos,
mientras se realizaban actividades agradables o incluso crear canciones sencillas y repetitivas que incluyeran la palabra en un contexto lúdico y desprovisto de presión. El objetivo era reconfigurar las asociaciones neuronales, reemplazando cualquier connotación negativa o de silencio por una de familiaridad y afecto, preparando el terreno para que la palabra pudiera emerger de forma natural y voluntaria. La niñera, consciente de que la palabra papá podía ser un nudo emocional complejo, no buscó desatarlo directamente, sino más bien tejer un nuevo tapiz de asociaciones positivas en torno a la figura paterna. Empezó por incorporar rituales de conexión que no exigieran habla, sino que se basaran en la presencia compartida y la actividad mutua. Por ejemplo, cada tarde, antes de que el padre regresara, la niñera preparaba un rincón especial con materiales de construcción o un rompecabezas intrincado. Al llegar el padre, se le invitaba sutilmente a unirse, no con instrucciones verbales, sino con un gesto o una mirada cómplice hacia el área de juego. El objetivo era que la presencia del padre se asociara con momentos de disfrute compartido y colaboración, desvinculándola de la presión de la interacción verbal. Así, el padre se convertía en un compañero de juegos, un co-creador de mundos de fantasía, antes que en una figura de autoridad o expectativa comunicativa. Además, se introdujeron mensajes sensoriales que el padre podía enviar de forma indirecta. La niñera, con la complicidad del padre, dejaba pequeñas notas o dibujos sencillos en los lugares que el niño frecuentaba, acompañados de un objeto pequeño que tuviera un significado particular. Quizás un cochecito de juguete que el padre solía usar para conducir al niño por la casa, o una pequeña piedra pulida que habían encontrado juntos en un paseo. Estos objetos, cargados de una historia tácita, actuaban como anclas emocionales, recordando al niño la conexión y el afecto del padre sin la necesidad de una interacción verbal directa. Cada objeto se convertía en un susurro silencioso de amor que gradualmente iba construyendo una red de seguridad emocional alrededor de la figura paterna. Una estrategia particularmente innovadora fue la creación de un diario de experiencias compartidas, no escrito, sino visual. La niñera y el padre documentaban sus actividades conjuntas a través de fotografías y pequeños videos. Estos materiales no se presentaban de forma cronológica o como un álbum tradicional, sino que se organizaban temáticamente, agrupando momentos de juego, de exploración en el jardín o de simple convivencia. El niño era invitado a elegir la fotografía o el vídeo que más le gustara, y la niñera, al observar su elección, verbalizaba la emoción o la acción asociada. Ah, ¿te gusta esta foto donde jugamos a las escondidas? Te estabas riendo mucho, ¿verdad? Esta práctica permitía al niño revisitar y procesar sus experiencias compartidas de una manera no amenazante, reforzando la idea de que su conexión con el padre era una fuente de alegría y de recuerdos positivos, independientemente de la comunicación verbal. Por otra parte, se diseñaron situaciones de necesidad inducida que requerían una respuesta no verbal, pero claramente comunicativa. Por ejemplo, se colocaba un juguete favorito del niño en un lugar ligeramente inaccesible, pero visible, donde el padre pudiera observar su deseo. El padre, sin ofrecer ayuda inmediata, hacía contacto visual y adoptaba una postura de expectativa, invitando al niño a utilizar gestos o a señalar para indicar lo que quería. La respuesta del padre era siempre una validación inmediata de la comunicación no verbal. Ah, ya entiendo, quieres que te ayude a alcanzar ese cochecito, ¿verdad? Esta dinámica, al convertir la necesidad en un juego de entendimiento mutuo, fortalecía la confianza del niño en que sus señales serían percibidas y respondidas, incluso si no utilizaba palabras. De este modo,
Se construía un puente de conexión y comprensión, donde la ausencia de la palabra papá era compensada por la riqueza de una comunicación multisensorial y afectiva. El padre como arquitecto sutil de la confianza comunicativa, más allá de la presencia física, profundizando en la dinámica relacional, la figura paterna, lejos de ser un mero proveedor o una presencia física ocasional, se revela como un catalizador crucial en la arquitectura de la confianza comunicativa del niño. Su rol trasciende la simple provisión económica o la supervisión de actividades. Se convierte en un modelo de interacción, un espejo donde el niño puede empezar a vislumbrar las posibilidades de la expresión. Consideremos cómo la simple consistencia en los gestos, incluso en la ausencia de palabras, puede sembrar las semillas de la seguridad. Un padre que, al regresar a casa, se arrodilla para quedar a la altura de los ojos del niño, ofreciendo una sonrisa cálida y un contacto visual sostenido, está comunicando, sin emitir sonido alguno, un mensaje de bienvenida y reconocimiento. Este acto, aparentemente menor, establece un precedente. Mi llegada es importante, mi presencia es valorada y hay una conexión emocional que trasciende la necesidad de un diálogo verbal inmediato. Dicho encuentro, repetido día tras día, crea un patrón de respuesta predecible, fundamental para un niño que lucha por articular sus propias necesidades. La previsibilidad reduce la ansiedad, y una menor ansiedad es el caldo de cultivo para una mayor apertura comunicativa. Más allá de la simple presencia, la participación activa en juegos que requieren una respuesta no verbal, pero deliberada, es fundamental. Imaginemos un padre que inicia un juego de espejo, donde él realiza un movimiento y espera que el niño lo imite. Al principio, el padre puede exagerar sus gestos y expresiones faciales, haciendo el juego accesible y divertido. La repetición de este ejercicio, donde la respuesta correcta del niño es una imitación gestual, refuerza la idea de que la comunicación puede ser bidireccional y gratificante, incluso sin palabras. Con el tiempo, el padre puede introducir variaciones, como realizar un gesto y esperar una respuesta gestual diferente por parte del niño, o viceversa. Este tipo de interacción, que se asemeja a un diálogo corporal, entrena al niño en la lectura de señales y en la producción de respuestas intencionadas, habilidades precursoras esenciales para el desarrollo del lenguaje. Es un entrenamiento en la sincronía, en la capacidad de estar en la misma onda con otra persona, una habilidad social vital que se construye a través de la práctica repetida y el refuerzo positivo. Otro aspecto crucial reside en cómo el padre maneja los momentos de frustración o incomodidad del niño. En lugar de ofrecer soluciones inmediatas o ignorar las señales no verbales de malestar, un padre sintonizado puede actuar como un traductor empático. Si el niño, por ejemplo, aprieta los puños y mira fijamente un juguete que no logra manipular, el padre podría acercarse y decir, con tono suave, «Veo que ese bloque no encaja como esperabas. Parece que te sientes un poco frustrado, ¿verdad? A mí también me pasa a veces cuando algo no funciona. ¿Quieres que lo intentemos juntos?» Esta verbalización de la emoción percibida, acompañada de un ofrecimiento de ayuda colaborativa, no solo valida los sentimientos del niño, sino que también le proporciona un modelo de cómo expresar esas emociones en el futuro. El padre, al compartir su propia experiencia de frustración y cómo la aborda, normaliza la dificultad y presenta la comunicación como una herramienta para superar obstáculos, en lugar de una fuente de vergüenza o aislamiento. Finalmente, la introducción de rutinas de conexión silenciosa puede ser sorprendentemente efectiva. Estas son actividades compartidas que no requieren conversación, pero que fortalecen el vínculo de manera profunda.
Podría ser simplemente sentarse juntos en el porche al atardecer, observando el paisaje, o compartir un momento de lectura en silencio, cada uno con su propio libro, pero sentados uno al lado del otro. Incluso una caminata por el jardín, donde la exploración y la observación son las protagonistas, puede ser un espacio de conexión. Estos momentos, desprovistos de la presión de la interacción verbal, permiten que el niño se sienta seguro y amado por el simple hecho de estar presente. La ausencia de demanda comunicativa libera al niño de la ansiedad, y en ese espacio de calma y aceptación, la confianza puede florecer, preparando el terreno para que, eventualmente, las palabras surjan de forma natural y espontánea, impulsadas por un deseo genuino de compartir la experiencia. La niñera, al percatarse de que la rigidez en la comunicación verbal del niño podía estar vinculada a una percepción sensorial particular, implementó un enfoque innovador centrado en la modulación ambiental y la respuesta proactiva a la sobrecarga sensorial. Reconoció que para un niño con una sensibilidad elevada, el entorno podía convertirse en un campo de batalla de estímulos abrumadores, generando una respuesta de retraimiento defensivo. Por ello, orquestó una reorganización sutil de los espacios de juego y descanso. En lugar de permitir que el niño se viera expuesto a una cacofonía de sonidos o a una profusión de objetos visualmente estimulantes, creó zonas de calma, deliberadamente diseñadas. Estas zonas contaban con iluminación tenue y regulable, a menudo utilizando lámparas de sal o luces LED con tonos cálidos, para mitigar la intensidad lumínica. Los materiales de juego se seleccionaron meticulosamente, priorizando texturas suaves y predecibles. Sedas, algodones orgánicos, maderas pulidas y masas sensoriales de baja densidad. El objetivo no era eliminar estímulos, sino presentarlos de manera controlada y predecible, permitiendo que el niño se familiarizara con ellos a su propio ritmo. Aunado a esto, la niñera desarrolló un sistema de señalización de transición que anticipaba los cambios en el entorno o en la actividad. En lugar de pasar abruptamente de un juego a la hora de la comida, por ejemplo, introducía una serie de señales preestablecidas. Esto podía comenzar con un cambio gradual en la música ambiental, pasando de melodías activas a tonos más serenos, seguido de una breve actividad de ordenar juntos los juguetes, culminando con una frase clave dicha con calma. Ahora es momento de sentarnos a la mesa para disfrutar de una rica comida. Esta anticipación no solo preparaba al niño para el cambio, sino que también le proporcionaba un marco temporal predecible, reduciendo la ansiedad asociada a lo inesperado. Por consiguiente, al sentirse más seguro y en control de su entorno sensorial, el niño comenzaba a relajar sus defensas, abriendo una pequeña ventana para la receptividad a nuevas formas de interacción. En contraste con enfoques que buscan forzar la expresión verbal, la niñera se centró en la expansión del repertorio de comunicación no verbal y paraverbal. Esto implicaba prestar atención no solo a los gestos, sino también a las entonaciones, los suspiros, los jadeos e incluso los silencios significativos. Si el niño emitía un sonido gutural de frustración al no poder alcanzar un objeto, la niñera no insistía en que dijera «quiero», sino que respondía validando la emoción y ofreciendo una solución. «Entiendo que te frustra no poder alcanzar ese juguete. Parece que te gustaría que te lo acercara, ¿verdad?». Esta validación y traducción de sus vocalizaciones preverbales le enseñaba al niño que sus sonidos tenían significado y que eran escuchados y comprendidos. Además, se introdujeron ejercicios de imitación de entonación, donde la niñera exageraba diferentes tonos de voz, sorpresa, alegría, curiosidad, y animaba al niño a replicarlos, sin necesidad de asociarlos a palabras específicas.
El objetivo era que el niño explorara la musicalidad del lenguaje, experimentando con la expresión emocional a través del sonido, un paso fundamental antes de la articulación de palabras complejas. Otra capa crucial en esta estrategia fue la introducción de la narrativa de objetos con agencia. En lugar de simplemente nombrar objetos, la niñera les atribuía intenciones y roles dentro de escenarios lúdicos. Por ejemplo, un coche de juguete no era solo un coche, sino un explorador valiente que busca un tesoro escondido. La niñera narraba las aventuras del objeto, invitando al niño a interactuar con él de maneras que implicaran una decisión o una acción. Si el explorador se encontraba ante una bifurcación en el camino, representada por dos túneles de cartón, la niñera preguntaba: ¿hacia dónde crees que debería ir el explorador? ¿Por el túnel azul o por el túnel rojo? La elección del niño, manifestada a través de un gesto, una mirada o incluso un sonido, se interpretaba como una directriz para el objeto, otorgándole al niño un sentido de control y agencia sobre la narrativa. Por ende, esta metodología transformaba la pasividad en participación activa, permitiendo al niño experimentar la influencia de sus decisiones en el desarrollo de una historia sin la presión de verbalizar sus pensamientos. Considera ahora cómo esto se aplica en tu propia vida cuando intentas comunicarte con alguien que parece reticente. A menudo, la clave no reside en insistir en la respuesta verbal, sino en crear un entorno donde la otra persona se sienta segura para expresarse de otras maneras. Observa sus señales no verbales, valida sus emociones y ofrece alternativas de comunicación que no se limiten a la palabra hablada. La paciencia y la empatía son, en última instancia, las herramientas más potentes para desentrañar el silencio. Al tejer los hilos de esta profunda exploración, comenzamos a percibir cómo las capas de la experiencia humana se entrelazan de maneras sorprendentemente complejas. Las aparentes dicotomías, riqueza material versus pobreza emocional, silencio impuesto versus voz liberada, entorno opulento versus conexión humana, se disuelven al examinar la intrincada danza entre el desarrollo individual y las fuerzas que lo moldean. Hemos transitado por senderos que revelan la fragilidad de la comunicación y la robustez del espíritu humano, descubriendo que las estructuras más sólidas, aquellas que sostienen nuestro bienestar y nuestra capacidad de relacionarnos, a menudo se construyen no con ladrillos y cemento, sino con los intangibles hilos de la confianza y el afecto. En la luz de estas observaciones, el camino hacia una comprensión más plena se ilumina. Las complejidades que inicialmente parecían insuperables se revelan ahora como facetas de un todo mayor, un mosaico donde cada pieza, por pequeña que sea, juega un papel indispensable. Es como si, tras haber contemplado los intrincados engranajes de un mecanismo fascinante, comenzáramos a vislumbrar la armonía de su movimiento, la sinfonía que resulta de la interacción de cada componente. Las barreras que una vez parecieron infranqueables se transforman en umbrales, puntos de acceso a nuevas dimensiones de entendimiento y conexión. El eco de las experiencias compartidas resuena no como una simple repetición, sino como una resonancia que amplifica la profundidad de lo que hemos llegado a comprender. Al reflexionar sobre este viaje hasta ahora, nos damos cuenta de que los desafíos, las percepciones erróneas y las soluciones ingeniosas que hemos desentrañado no son meros incidentes aislados, sino manifestaciones de principios universales. La forma en que las interacciones más sutiles pueden catalizar transformaciones monumentales, la manera en que el entorno puede tanto sofocar como nutrir el potencial humano, y la inmensa fuerza que reside en la validación y el cuidado genuino, todo converge hacia una comprensión unificada. La narrativa se despliega,
no como una serie de eventos desconectados, sino como un río caudaloso que, alimentado por múltiples afluentes, avanza inexorablemente hacia un mar de conocimiento y perspectiva. Las lecciones aprendidas, lejos de ser conclusiones definitivas, se presentan como semillas plantadas, listas para germinar en una reflexión final que abarque la totalidad de su significado e implicación. Así, la historia de un niño acallado por la fortuna y la timidez, cuya voz fue liberada por el eco de un amor paciente, se desvela no como un relato aislado, sino como un espejo de la condición humana. Hemos navegado por las aguas profundas de la comunicación, donde el silencio puede ser un océano vasto y a veces aterrador. Y hemos atestiguado cómo un faro de afecto genuino puede guiar la embarcación más perdida hacia la orilla de la expresión. La opulencia de la mansión, tan deslumbrante como superficial, se revela, en última instancia, secundaria frente a la riqueza intangible de una conexión humana auténtica. La verdadera medida de nuestro valor no reside en las posesiones acumuladas, sino en la resonancia que logramos crear en los corazones de quienes nos rodean, en la capacidad de tender puentes sobre los abismos del silencio y la incomprensión. La voz de aquel niño, al pronunciar finalmente la palabra anhelada, no fue solo el triunfo de un individuo, sino el susurro de una verdad universal, que el amor, en su forma más pura y desinteresada, es la fuerza alquímica capaz de transformar la plomiza reticencia en el oro brillante de la conexión. Hemos visto cómo la niñera, con la sutileza de un artista y la sabiduría de quien comprende el lenguaje del alma infantil, tejió un tapiz de confianza, hilo a hilo, con paciencia y empatía. Su labor nos enseña que las mayores revoluciones a menudo comienzan en los rincones más íntimos, en las interacciones cotidianas, donde la ternura se convierte en el lenguaje más elocuente. El juego compartido, las miradas comprensivas, la simple presencia atenta son las herramientas esenciales para desbloquear el potencial latente en cada ser, para encender la chispa de la expresión en aquellos que habitan en la penumbra del silencio. La lección perdura, no como una conclusión, sino como una invitación. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de ser ese faro, esa voz paciente que anima a otras a encontrar su propio eco. La práctica real comienza ahora, en la forma en que elegimos interactuar con el mundo, en cómo honramos y validamos las voces, tanto las audibles como las silenciosas que nos rodean. Porque en cada susurro liberado, en cada palabra de conexión pronunciada, reafirmamos la verdad fundamental, que el amor, en su infinita capacidad de cuidado y comprensión, es verdaderamente la fuerza que rompe todos los silencios y nos une en el gran tapiz de la existencia. La verdadera práctica comienza ahora, en la delicadeza con la que extendemos una mano, en la paciencia con la que escuchamos, y en la fe inquebrantable en la luz que reside en cada corazón, esperando el momento propicio para brillar.